Bien, Roberto, vos venís de participar esta semana de una suerte de congreso, de conferencia mundial de salud. ¿Cómo se ve? Saquemos como el periscopio de la Argentina y del ombliguismo. ¿Qué se está diciendo afuera? Y después te pregunto por los 23.500 fallecidos y lo que pasa acá. Pero esta semana hubo más de 80 conferencistas en una, como decís vos, en una conferencia de salud global, donde se va marcando qué es lo que pasa en el mundo y luego se va analizando qué es lo que pasa en Latinoamérica y en otras regiones. Latinoamérica es bastante especial porque es una región donde la pobreza extrema y los altos niveles de pobreza generaron efectos dañinos para cuando afectó el coronavirus. No solo la pobreza de la gente, sino la pobreza, la pobreza tecnológica, la pobreza de los procesos de pensamiento. Bueno, es una región donde la influencia política, histórica, generó sistemas de salud no fortalecidos y bueno, en un sistema de salud no fortalecido, con pobreza y con personas que no acceden a la salud, causó estragos, porque la verdad, hoy, nosotros somos el 6º país en el mundo en casos, pero los que están adelante, bueno, a primicia de los últimos minutos pasamos a España ahora. ¿En qué? ¿En casos? En cantidad de casos. Pero los países que están arriba nuestro son países que tienen 200 millones, 500 millones, 700 millones de habitantes. O sea, no es que nosotros tenemos... Entonces Argentina está ahora en... Sí. Sin ninguna duda estamos en un momento donde somos el 5º país del mundo con cantidad de casos, un país de 46 millones de habitantes versus países que tienen centenas de millones. Venía para el canal y decía, seguramente cuando me pregunten relacionado con Argentina, ¿qué uno puede decir? Y recordé la primera vez que vine acá tratando de ser el segundo en el ranking, y Marcela me preguntó, ¿y usted le parece que con estas medidas, esto fue en el mes de mayo, ¿usted le parece que estas medidas son adecuadas y entonces ahí vamos a controlar? Y yo, cortés o descortésmente, dije, le voy a contestar con 2 preguntas, eso espero. Ahora, esa respuesta hoy, a los 6 meses, esa es una respuesta negativa. Es decir, tengo de parte de lo que pasó en la Argentina una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque perdimos la oportunidad, perdimos 2 oportunidades. La primera oportunidad perdimos por ser un país denominado del fin del mundo, aprender de todo lo que pasaba en el resto del mundo, con el control, la prevención y el tratamiento de los pacientes. En lo que fue prevención perdimos la oportunidad de imponer lo que debía ser uno de los pilares más importantes para el control, que es el rastreo, el testeo y la respuesta social sanitaria para que la curva que estaba aplanada y que evitó muchos muertos en la primera parte no se pusiera en una cuesta que es una cuesta que todavía no termina. Pero Roberto, ahí, ¿qué es lo que exactamente falló? Porque le preguntamos al doctor Khan, creo que hace 2 semanas, también un domingo, y decía, pero ¿están los kits ahí en el Ministerio de Salud? ¿Están los tests para ser tomados? El problema, decía el doctor Khan, es que no existe personal, digamos, recursos humanos, logística. Bueno, exacto, la logística. ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuál fue el éxito de Corea del Sur? La tecnología y el voluntarismo social. Rápidamente, cientos de miles de personas, estudiantes de medicina, voluntarios, agentes de la sociedad, se entrenaron rápidamente para que con esos test podían hacer el rastreo, podían hacer bloqueo y el Estado le daba la respuesta social sanitaria. Esto sí falló en la Argentina. Y fue un efecto de mancha. Es decir, yo, la verdad, voy a poner un concepto que... Perdóname, ¿y qué fallo de eso? Porque vos decís, voluntad de argentinos dispuestos a aprender rápidamente. La logística, es decir, alguien tendría que haber pensado y tendría que haber instruido rápidamente, no los 2.000 o 3.000 estudiantes de medicina, sino a la sociedad en sí, para formar rápidamente agentes de salud que dieran esta respuesta social sanitaria. Esto no ocurrió en la Argentina, tampoco había disponibilidad de test por mes. Y hay cuestiones que son, podríamos decir, hasta contrafácticas, porque hoy por hoy decimos, sí, tenemos test, pero los test no se hacen, razón por la cual la medida no es eficaz. El segunda oportunidad la perdieron todos los gobernadores de la Argentina.
que tuvieron 6 meses para saber que en el AMBA lo que se estaba produciendo era que estaba produciendo defectos en las 3 estrategias que controlan o que tratan de controlar el coronavirus. Uno es el distanciamiento social, evitar las reuniones, pero con distanciamiento social. El otro es la utilización del tapaboca y nariz. Y la tercera es los testeos. No tuvieron tiempo para generar la logística y la cantidad de testeos para dar una respuesta. Pensaban que no iba a ir el coronavirus hacia el interior del país, o sea, no viajaba, no se trasladaba. Llegó a la Argentina, se traslada. Esta es la foto, que no es una foto agradable. ¿Y entonces qué sigue? ¿Cómo es el devenir? ¿Cómo va a cursar esta pandemia en Argentina, dado este contexto que vos retratás? Sin duda, estamos en una situación de que en la ciudad de Buenos Aires, el primer cordón, segundo cordón, tiene una estabilidad con descenso. Esto se produce porque hay una gran cantidad de personas que se infectaron. Por la inmunidad famosa. Por la inmunidad. Claro, nosotros decimos, bueno, sí, posiblemente, bueno, el 7%, alrededor del 7-8% de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires tienen una PCR positiva, o sea, han tenido un diagnóstico de infección. Pero hay un coeficiente de corrección y correlación que alguna vez lo mismo, que es un número que multiplicamos la cantidad de PCRs para saber cuál es el número total de infectados, que es entre 7 y 10. O sea, yo estimo, y no creo en equivocarme, que más del 40-45% de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y de muchos distritos del primer y segundo cordón ya se infectaron. Es un número grande, que 4 de cada 10 o más exactamente. En la ciudad y conurbano. Y bueno, es por eso que baja la velocidad. Estuve no discutiendo, sino hablando durante un largo tiempo con un especialista en estos días, en esta conferencia, un especialista que es un ex Fundación Bill Gates en la iniciativa mundial y también es ex director de una de los branches, de una de las líneas de investigación de Organización Mundial de la Salud. Él vive en los Estados Unidos, ahora está fuera de esos cargos. Y yo le planteé un modelo de pensamiento epidemiológico que tengo para la Argentina. Él la analizó, hacíamos unos números, mostrábamos algunos datos, intercambiamos, y yo creo que realmente lo que estamos pasando en Argentina es que estamos viviendo la historia natural de la infección. ¿Qué quiere decir historia natural de la infección? Cuando yo tengo una neumonía, yo tomo un antibiótico, sé que a los 2 días dejo de tener fiebre y me curo. Si yo no tomara, la evolución natural de mi enfermedad es que 10 días, 14 voy a estar con la enfermedad, puedo morirme, puedo complicarme o puedo curarme. Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? La Argentina no están siendo las medidas efectivas para controlar la pandemia y está tomando la evolución natural. Ahora, ¿la evolución natural es mala? Bueno, depende de cómo lo vemos. Sí es mala porque se siguen acumulando pacientes fallecidos. Pero si miramos en este momento para atrás, y si en la ciudad de Buenos Aires tenemos más del 45%, 40% de infectados, primero y segundo cordón también, posiblemente estas personas, este grupo, y lo que pase también en Argentina, no tengamos segunda ola como pasa en Madrid. Esto nadie lo dijo, nadie lo está diciendo todavía, como Madrid, como Italia. ¿Por qué nosotros teníamos la fortuna de Dios de no tener segunda ola? Porque estas ciudades y estos países disminuyeron la velocidad del crecimiento y controlaron los casos con 10 al 20% de la población infectada y con testeos. En la Argentina no tenemos los testeos, llega al 40%, el virus tiene dificultades para encontrar una persona que esté sin infección. Ahora, yo salgo con infección, salgo a la calle y me encuentro 10 personas y 5 posiblemente... O sea, vos lo que estás planteando, si yo puedo traducir, es que el gobierno involuntariamente está produciendo una inmunidad del rebaño. Bueno, no solo la inmunidad del rebaño, sino que ya hay datos en diferentes... Viste que ahora los médicos empezamos a hablar, y siempre hablamos, pero en la televisión más o en los medios. Bueno, el último paper, la última investigación, bueno, hace muy pocas semanas se publicó en una de las revistas más importantes algo que se llama variolización. Es decir, la viruela fue infectando y fue produciendo estragos en el mundo hace 200 años. Pero la vacuna empezó a producir inmunidades de a poquito. Empezó a contagiar de a poquito, hasta que una población determinada... Por ejemplo, la vacuna de viruela, hace 200 años, vino a las Américas en un barco con una expedición que fue la primera expedición solidaria del mundo, que eran 22 niños de un orfanato, que los sacaron del orfanato con la directora del orfanato y su hijo, y tenían la vacuna, o sea, tenían el virus de la viruela.
¿Qué hacían esos niños en el trayecto de los 30 días de Europa a Centroamérica? Sacaban un poquito del virus con una lanceta e infectaban a un niño con muy poco virus. El niño tenía poca infección, tenía la infección en ese momento, y entonces después a los 5 o 6 días sacaban con esa misma masa de ese niño y se la pasaba al otro niño. Eso se llama variolización, porque llega a Latinoamérica y se empieza. Entonces hay un efecto de variolización, es decir, yo lo estoy tratando de controlar, lo controlo, pero sé que se está esparciendo, sé que se está contagiando, y va a llegar un momento donde tengamos el 60% de la población infectada y posiblemente vamos a requerir de vacunas para producir una inmunidad a muy largo tiempo, pero va a depender del momento del año que viene que venga la vacuna. Y va a depender también de otros factores en Argentina que esperemos, si Marcela me pregunta de nuevo, ¿y usted qué le parece? Esperemos que no sea así, que es que la definición en la Argentina de quiénes van a ser vacunados con las vacunas que va a haber probablemente en el 2021. En el mundo, las decisiones no lo toman los científicos que asesoran al gobierno, sino que lo toman grupos independientes de las academias de medicina, de organizaciones civiles, de economías, etcétera, para definir quiénes son los que... Pero para eso hay que saber datos muy fuertes de cuánta población está infectada. Y yo hoy por hoy no encuentro quien diga, ni en instituciones privadas ni en instituciones públicas, que se están haciendo estudios de seroprevalencia serios por región para después poder decidir a quién vacunar o no. Osvaldo. Sí, doctor, buenas noches. Usted habló hace un rato de los 6 meses que tuvieron los gobernadores para prepararse y que lamentablemente se perdieron. Los gobernadores son responsables, pero ¿no hay un comité de especialistas que debería haberles avisado claramente, haber puesto luces amarillas en este tema? Bueno, yo creo que lo hicieron. De los 8 personas que asesoraron al gobierno, son personas muy académicamente formadas, son muy buenas personas. Conozco personalmente a 6 de ellas y tengo una relación con ellos, y yo creo que ellos se han informado en todo momento. De la misma manera que están informando en este momento, bueno, ellos... hay algunas informaciones que no son consultados en estos momentos hace ya algunas semanas. Pero las sociedades por ejemplo, de infectología, están diciéndole a la gente: no utilice ivermectina, no utilice tales drogas, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora hasta se está hablando de que en Argentina tenemos 2 drogas que van a ser presentadas próximamente, y que estas drogas son realmente muy importantes. No son drogas que están bajo investigación y todavía no probaron su eficacia. Bueno, lo dijo que el ministro de Salud. Por supuesto que esto se tiene que decir, no se puede informar sobre drogas que dan esperanza cuando los estudios de investigación no demuestran que son eficaces. Sociedad Argentina de Infectología, 9 de octubre, informa que, comunica que los departamentos o responsables gubernamentales no deben realizar información de drogas que no están demostradas bajo estudios de Le entiendo, doctor, pero teniendo en cuenta los resultados que hemos tenido después de 200 días de encierro y de cuarentena, a pesar de que se diga que no, ¿qué es lo que el comité hizo mal? No, creo que recomendó las pautas que tenía que recomendar. Yo personalmente creo que ¿No fue escuchado entonces? Los políticos, yo creo que sí fueron escuchados al principio, fueron escuchados y las recomendaciones fueron muy atinadas y realmente fueron buenas. Ahora, la última parte, inclusive ellos, no sé si recuerdas bastante que hace, no sé si 4 semanas, hubo una carta por parte de ellos, una comunicación pública, que no fue una comunicación leve. No. Pasó. Pidieron otra didáctica de basta de miedo y más testeos. Sí, basta de miedo, más testeos, y llamaban a que vuelvan a ser escuchados. Ese subliminal. ¿No se hicieron pocos testeos al principio? No es solo al principio, o sea, desde el principio hasta ahora. No, pero es decir, hoy por hoy... El comité no fue excesivamente blando. Bueno, las recomendaciones las dan las sociedades científicas y los comités y los expertos, pero del otro lado tiene que estar el testeo y la logística adecuada. Ellos no pueden ser responsables de eso, y es lo que... Bueno, Eduardo y otros se Roberto se está jugando en esta última respuesta
la posibilidad de pasar al número uno entonces no y la hagamos. superarlo a No la hagamos porque, a Eduardo no López. la hagamos porque tengo que pero hablar por no hay que teléfono. tenerle, ahora el psicólogo, no hay que tenerle miedo al éxito y al número uno. Entonces, en esta pregunta vos estás trabajando con Gustavo Yáñez, especialista en educación, digamos, en formas de vuelta a las aulas también. La pregunta que te hago siempre, porque yo creo que nadie tiene claro, o tal vez vos sí, que sos infectólogo pediatra también. Los chicos, cuando uno los ve que ya se están, digamos, revinculando, como se dice ahora, y van a volver a la escuela, ¿se contagian mucho? ¿Son vectores? Posiblemente sean vectores, pero el 3 de octubre se publicó Insight for Education, que es una fundación internacional suiza que hizo un análisis de 191 países durante los 6 meses y evaluó diferentes hechos. Y uno de los hechos es, los países que abrieron las escuelas, ¿se produjo un pico pandémico? Y la respuesta es no. En 191 países en los que abrieron no se produjo, porque los picos pandémicos dependen de otras cosas. Imagínate si ahora vamos a... Porque en la Argentina rascamos un poco y tenemos otra información, usted lo sabe muy bien como periodistas. Incrementan un poco la búsqueda y es otra la realidad. Es decir, yo puedo decir, abro las escuelas, ¿voy a tener pico? No, voy a tener pico porque no tengo testeos, pero no es... O sea, por eso muchas las variables.